Estaba en la biblioteca desde hacía horas, perdida entre estantes cubiertos de polvo y libros antiguos que parecían susurrar secretos. Cuando vi aquel libro, cubierto por un manto de tiempo y olvido, no pude resistirme. Era diferente, su cubierta de cuero desgastada tenía símbolos extraños que se movían bajo la luz de la lámpara. La curiosidad me consumió, y sin dudarlo, lo abrí. El olor a moho y papel viejo invadió mis fosas nasales mientras mis manos temblaban al hojear las páginas amarillentas. Las palabras estaban escritas en un idioma desconocido, pero las leía como si lo entendiera todo. Una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí, como si el libro me llamara a algo más. Me sentí impulsada a recitar las palabras en voz baja. La primera sensación fue de calor. Un calor intenso que recorrió mi cuerpo, y por un momento pensé que estaba alucinando. Pero entonces, algo sucedió. La biblioteca a mi alrededor comenzó a vibrar, los estantes se sacudieron, y una fuerza invisible parecía acercarse a mí. La puerta de la sala se cerró de golpe, y supe que ya no podía retroceder. Al terminar de recitar una frase, una corriente de aire frío recorrió mi cuerpo, como si una sombra hubiera pasado a través de mí. La sensación era pesada, como si algo estuviera ahora conmigo. Intenté ignorar la incomodidad creciente, y en mi mente, la idea de que aquello era un libro de hechizos comenzó a fascinarme. Pero algo dentro de mí, una voz distante, decía que había hecho algo mal. De repente, escuché un susurro. Venía de algún lugar en la biblioteca, pero no había nadie más allí. Miré a mi alrededor, pero no pude ver a nadie. El libro seguía abierto en mis manos, y al mirarlo, noté que las palabras en las páginas habían cambiado. Ahora eran más claras, más visibles, como si el propio libro me estuviera pidiendo que continuara. Intenté cerrar el libro y salir, pero algo me lo impidió. Las páginas comenzaron a pasar solas, y una fuerza invisible me mantuvo allí. La luz de la lámpara parpadeó, y me di cuenta de que ya no estaba sola. Miré hacia atrás, y las sombras en los estantes parecían moverse, como si estuvieran observando, esperando algo. Había despertado algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. En los días siguientes, comencé a notar que algo estaba extraño. Las personas a mi alrededor parecían actuar de manera diferente, como si algo estuviera alterando sus vidas y controlando sus mentes. Sentía un hambre insaciable por algo que no podía definir. La ciudad, antes vibrante, ahora parecía cargada de una aura densa y pesada, como si algo oscuro flotara en el aire. Las primeras víctimas aparecieron por la mañana, sus rostros pálidos y ojos sin vida. Al pasar por una de las casas, noté que la puerta estaba abierta y una sombra oscura y diabólica acechaba en el interior. Mi estómago se revolvió y una sensación de culpa me invadió. Sabía, en el fondo, que el libro tenía algo que ver con eso, pero mi mente no quería aceptarlo. A medida que pasaban los días, el hambre se intensificaba. Veía a las personas por las calles, sus almas casi visibles para mí, como si pudiera tocarlas. Mis ojos se fijaban en ellas, y comenzaba a sentir una atracción irresistible. Era como si algo me empujara hacia las personas, como si las necesitara para saciar una necesidad creciente dentro de mí. Comencé a notar cambios en mi propio cuerpo. Mis reflejos eran más rápidos, mi piel más pálida, mis sentidos más agudos. En el espejo, mi rostro parecía más sombrío, como si estuviera siendo consumida por algo invisible. Cada vez que sentía la llamada del libro, me sentía más lejos de mi humanidad y más conectada al mal que había invocado. Fue cuando me encontré con un viejo amigo en la calle que me di cuenta del verdadero alcance de mi poder. Estaba pálido, sus ojos opacos, como si hubiera perdido toda vitalidad. Cuando me miró, sus labios se movieron, pero no pude escuchar lo que decía. Solo podía sentir su alma siendo extraída de él, y la absorbí sin dudarlo, volviéndome aún más poderosa. Lo que no sabía era que, al absorber las almas, también estaba liberando a los espíritus que el libro había aprisionado. Comenzaron a manifestarse a mi alrededor, sombras oscuras que se arrastraban por las calles. Ya no eran simples fantasmas, sino entidades malignas, ávidas de destrucción y venganza. Se alimentaban del miedo, y yo era el vínculo entre ellos y el mundo de los vivos. Comencé a escuchar sus voces en mi mente, susurros que me incitaban a continuar. Más almas, decían. Necesitamos más. El hambre ya no era mía. Era de ellos.
Yo era solo el receptáculo, la puerta entre los mundos. Cada espíritu que tomaba forma tenía su propio deseo, su propia necesidad. Algunos querían venganza, otros querían caos, y yo los alimentaba. Las cosas comenzaron a salirse de control. Las personas de la ciudad comenzaron a desaparecer. No había explicación para lo que estaba sucediendo. Las calles estaban vacías, las casas abandonadas, y los pocos supervivientes estaban tan aterrorizados que no se atrevían a salir de sus hogares. Yo estaba en el centro de todo, siendo consumida por el poder del libro y los espíritus que había liberado. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Espíritus y humanos se enfrentaban, pero los humanos estaban en desventaja. Yo observaba desde lejos, impotente ante lo que había creado. Mi cuerpo estaba consumido por el hambre de más almas, y los espíritus, ahora más poderosos, exigían que continuara invocando más hechizos. Yo era una marioneta en sus manos. Las sombras que me acompañaban ahora eran visibles para todos. Flotaban sobre las calles, entraban en las casas, poseían los cuerpos de los incautos. Sabía que no había vuelta atrás. La ciudad estaba perdida, y yo era la responsable. Pero lo más aterrador era que, a medida que los espíritus tomaban más almas, yo me volvía más insaciable. Necesitaban más y más para sobrevivir. Una noche, en medio del caos, el libro se abrió por sí solo. Las páginas brillaron con una luz dorada y las palabras comenzaron a cambiar. Entonces supe que la maldición del libro estaba completa. No solo había invocado espíritus malignos, sino que ahora yo misma era parte de ellos. La ciudad estaba bajo mi dominio, y no quería detenerme. El hambre se volvía cada vez más insoportable. Tomé las almas de mis padres y de mi hermano menor. Cada alma que tomaba me daba más poder, pero también me alejaba más de mi humanidad. Ya no podía distinguir la sensación de placer del sacrificio. Me había convertido en una sombra de mí misma, una entidad sin alma, guiada solo por la necesidad de más almas. Mi ciudad, antes vibrante y llena de vida, ahora era una tumba ambulante. Las calles estaban cubiertas de sombras, los edificios destruidos, y los gritos de los supervivientes resonaban en las noches silenciosas. Sabía que la única forma de detener aquello era destruir el libro, pero el hambre me impedía pensar con claridad. Ya no podía vivir sin esa energía. Los espíritus se volvieron aún más exigentes, y mi mente se estaba corroyendo. Intenté resistir, pero ellos eran más fuertes. Mi alma estaba siendo consumida por ellos, poco a poco. Cada vez que recitaba un hechizo, me sentía más vacía, más lejos de lo que alguna vez fui. La ciudad entera, ahora una extensión de mi ser, estaba siendo devorada por la oscuridad. En un intento desesperado, decidí que necesitaba destruir el libro. Pero al intentar cerrarlo, me di cuenta de que no quería ser cerrado. Sus páginas eran inmortales, siempre se abrían cuando creía que había terminado. Estaba atada a él, condenada a seguir su voluntad. Los espíritus reían, y ya no sabía si eran ellos o yo quienes controlábamos el destino de la ciudad. Las personas que quedaban, sin saber cómo luchar contra aquello, comenzaron a verme como un monstruo. Yo, que una vez fui humana, ahora era una fuerza del mal. Las almas que tomaba se habían convertido en mi prisión, y el deseo de más poder se volvió una cadena invisible. Era la criatura que aterrorizaba mi propia ciudad y comenzaba a expandir mi hambre por el mundo entero. Me había convertido en la devoradora de almas, la encarnación del mal, aquella que llevaría todas las almas al infierno. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas. Me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.